Estos son los dos dispositivos más baratos actualmente de la Apple Store. Estamos hablando del iPhone SE 2022 y del iPhone 11. Dos dispositivos que tienen mucho en común, pero también muchas diferencias. En este vídeo os voy a intentar recomendar uno de los dos en función de vuestras necesidades. Así que vamos allá. Y es que la principal diferencia lo encontramos en su diseño. Y es que son totalmente evidentes. Uno tiene en la parte frontal un notch con el que tendremos la posibilidad de desbloquearlo mediante Face ID y el otro tiene unos marcos más grandes, lo que implica que tiene un Touch ID para desbloquear el propio dispositivo. En la parte trasera también encontramos las diferencias de la cámara. El SE tiene una, mientras que el iPhone 11 tiene dos. Esto también es completamente evidente. Además, el iPhone 11 es más alto, es más ancho, es más grueso y es más pesado que el SE. Así que por aquí ya estamos viendo un poquito por dónde van los tiros. Un dispositivo es sumamente ligero y el otro dispositivo es más pesado pero con más funciones. Eso sí, ojo, porque en la conectividad aquí nos encontramos una superioridad del SE 2022, ya que admite conectividad 5G, lo que nos va a permitir, pues, por ejemplo, hacer llamadas de FaceTime de una manera mucho más sencilla fuera de casa, descargar contenido fuera de casa de una manera mucho más rápida y al fin y al cabo navegar por la web con una facilidad extra que el iPhone 11 pues no nos permite, simplemente admite 4G. Pero claro, el diseño no lo es todo, así que vamos a analizar un poquito la pantalla. Son ambas pantallas IPS LCD, pero tienen diferentes tecnologías. La del iPhone 11 es un poquito superior, es una Liquid Retina, mientras que es una Retina HD simplemente la del iPhone SE 2022. En este caso el brillo es exactamente igual, de 625 nits, y aquí estaréis viendo un poquito las diferencias. Se notan, sí, pero tampoco son tan apreciables ni son tan diferentes como para tomar una decisión simplemente por la pantalla. Cuando apagamos las luces y directamente está todo oscuro, la diferencia es mínima, ¿vale? Lógicamente, en cuanto a intensidad de colores, en cuanto a contraste, encontraremos pequeñas diferencias, pero no tantas como para tomar una decisión, ya os digo. En los blancos esta diferencia lógicamente se nota más y es donde yo he podido apreciar un poquito la calidad un poquito superior del 11 frente al SE. Eso sí, sucede lo contrario completamente si nos vamos a la potencia, si nos vamos al procesamiento de los datos, porque el iPhone SE tiene el último chip que Apple acaba de lanzar, que es el A15 Bionic, y son 2 años por delante de desarrollo frente al iPhone 11, y esto al fin y al cabo a la hora de abrir aplicaciones se nota y veremos las diferencias que hay, aunque lógicamente no son grandes diferencias, sí son diferencias evidentes, no tanto, ya os digo, al abrir aplicaciones directamente, sino más bien en la gestión de la RAM. Estaremos viendo que si abrimos en la multitarea una aplicación que está muy atrás, vemos que en el iPhone SE apenas existe ese refresco, es decir, que la gestión de las aplicaciones del segundo plano es superior en el iPhone SE que en el iPhone 11, que sí existe ese refresco, por lo tanto ha gestionado peor la aplicación en segundo plano. De la misma manera, esto va a importar este procesador, esta potencia a la hora de gestionar tanto la batería como la cámara, que aunque son los aspectos un poquito más débiles del iPhone SE 2022, se han potenciado gracias a este procesador. Y en cuanto a la cámara, la verdad que sí, tenemos el ultra gran angular en el iPhone 11, pero ojo, porque las cosas no están tan claras en otros aspectos, ¿vale? Es una cámara más versátil, la del 11, pero fijaos en estas fotos como el Deep Fusion se ve todo con una calidad y con un detalle un poquito superior al iPhone 11, ganando el iPhone SE 2022. En esta foto no se nota tanto, pero en cuanto al modo retrato notamos como aquí sí que hay diferencias bastante evidentes. No sabría cuál es la mejor, pero fijaos el Deep Fusion sin ser retrato cómo se va notando. Si nos fijamos en el zoom digital por 5, también tenemos diferencias de colores bastante evidentes, aunque no sabría decir cuál de estas dos fotos es la mejor. Lo que sí es que son diferentes. El modo noche, claramente el iPhone 11 es superior en todos los aspectos, eso sí,
El iPhone SE pues no lo tiene disponible. En la cámara frontal no tenemos en ninguno modo noche y sí que hay menos ruido en el iPhone SE, siendo ninguna de las dos fotos una buena foto. Si nos vamos a vídeos, ya aquí tenemos dos cámaras muy similares. Es cierto que hay diferentes tonalidades, la del SE me parece un poquito más cálida la grabación de vídeo, pero este sería un poquito las principales diferencias. Tienen dos tonos algo diferentes, podría decir. Bueno, pues para que veáis un pequeñito ejemplo tanto del micrófono como del vídeo con la cámara frontal, aquí tenéis, ¿vale? Para empezar, el iPhone SE 2022 no graba en 4K, mientras que el iPhone 11 sí lo hace. También es cierto que el HDR del iPhone SE 2022 es un poquitito mejor que el iPhone 11. Estaréis viendo aquí un ejemplo y para que veáis la calidad un poco y la estabilización. ¿Qué os parece? Sé que a muchos os importa la batería y creo que este es un aspecto fundamental. El iPhone SE 2022 ha conseguido pues aumentar un poquito la autonomía gracias sobre todo al procesador, ya que el cuerpo es el mismo, pero sigue siendo superior la autonomía del iPhone 11. En la teoría, hasta 15 horas de reproducción de vídeo frente a 17 horas de reproducción de vídeo y tienen las mismas horas de streaming de vídeo. Eso sí, estas 2 horas de diferencia se traducen en horas reales, en unas 5 horas aproximadamente del iPhone SE 2022 a unas 6 horas y media del iPhone 11. Ya os digo que esto estando nuevos los dos dispositivos al 100% de capacidad de la batería. Eso sí, si necesitamos cargar ambos dispositivos lo más rápido posible, ambos admiten 20 vatios máxima potencia, por lo que tendremos en media hora el 50% de la batería cargada. Y sí, hay una pequeña diferencia en cuanto al IP que tienen, es decir, resistencia al polvo y al agua, uno IP67, el otro IP68. Las diferencias en la vida real ya os digo que son ninguna, ya que ambos son resistentes a cualquier salpicadura o incluso a mojar los dispositivos. Las conclusiones son totalmente diferentes y es que estos dispositivos yo creo que están indicados para perfiles diferentes, para perfiles de usuario donde el iPhone SE solo lo recomendaría a aquellas personas que lógicamente vengan de Android o que realmente no le den tanta importancia ya sea a la pantalla o a la batería y si quieran un dispositivo sencillo con el cual poder realizar videollamadas, llamadas, estar en redes sociales durante un rato, eso sí, que le vaya a durar muchos años este dispositivo con un rendimiento perfecto. Esto implica que también durante los años vayas a poder actualizar tu plan de datos y adaptarlo al 5G que está disponible. En cambio, el iPhone 11 es para un perfil de usuario que consume más contenido, que necesita más batería, que necesita un poquito más de versatilidad en la cámara con el ultra gran angular, con ese modo noche y además quiere un diseño un poquito más moderno con Face ID y con el notch en la parte frontal. Creo que no existe una decisión perfecta dependiendo del tipo de usuario que seas tú, vas a poder elegir el SE 2022 o el iPhone 11. De verdad, dime en los comentarios cuál es tu decisión final, cuál elegirías tú y realmente si tienes alguno de estos dos, comparte tu experiencia para que así los demás puedan tomar la decisión correcta, que ese es el objetivo del vídeo. La diferencia de precios es poca y ambos parten de 64 GB. Si no sabes si es suficiente 64 GB, te voy a dejar por aquí para que puedas ver un poquito cuál ha sido mi experiencia y ya te digo que yo por precio no me decantaría por uno o por otro. Puntualdo de todas maneras porque me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeo hacer y así que podamos crecer todos juntos. Así que espero os haya gustado, de verdad ese es el único objetivo, analizar un poquito las diferencias y nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao!